Bienvenidos de vuelta, amigos. Hoy traemos otro episodio de la serie Midnight Sessions. Empecemos. Ok, excelente. Ahora vamos a hablar sobre el programa de embajadores. Midnight publicó un blog aquí relacionado a ese tema. Midnight Foundation lanza Quest in advance de el programa de embajadores, ¿no? Aún no fue lanzado el programa, sin embargo ya se tiene la plataforma para ir interactuando, colaborando, acumulando puntos. Les voy a explicar todos los detalles a continuación. Entonces, en este blog se tiene toda la información relacionada, pero como siempre, he hecho un resumen para ustedes que vamos a leerlo juntos y voy a ir explicando los detalles, algunos puntos importantes para dar más contexto. Entonces, excelente. Aquí vamos a abrir el resumen. Hice uno en español, entonces vamos a leerlo juntos y vamos a ir comentando. La Fundación Midnight lanza misiones antes del programa de embajadores, ¿no? Antes porque el programa aún no fue lanzado. Va a comenzar a entrar a vigor a finales del trimestre de 2026. La Fundación Midnight ha lanzado las Communities and Builder Quest en Silly. Silly es una plataforma como Discord, pero enfocada a hacer track de actividades Quest, ¿no? Es una plataforma de participación comunitaria y esta plataforma se abrió ahí para Midnight Quest el 24 de septiembre de 2025. Entonces prácticamente hace un mes de este video, ¿no? Entonces aún están temprano, tienen prácticamente 4 o 5 meses para ir acumulando puntos. Ahora les voy a comentar algunas condiciones, para qué sirven los puntos y qué requieren para ser embajadores de Midnight. Estas misiones facilitan la incorporación técnica a la red Midnight, recompensando contribuciones como escribir tutoriales, enviar pull requests, crear dApps o ayudar a otros en los foros. El progreso se muestra en un ranking público. Ahora les voy a mostrar el leaderboard en la plataforma Silly, garantizando transparencia y reconocimiento. Alcanzar 1000 puntos en Silly es requisito para postularse al programa de embajadores Midnight Elite. Entonces, mínimo 1000 puntos para que puedan postularse. Ahora les voy a comentar qué significa Elite, ¿no? Pero es el nombre a los embajadores de Midnight, que comenzará a finales del primer trimestre de 2026. Objetivos y beneficios de este programa. Ganar recompensas por contribuciones. Hay diferentes tareas, diferentes complejidades y dependiendo de la complejidad se puede recibir más puntos por ejecutar esa tarea. Entonces tutoriales, por ejemplo, 100 puntos, conversaciones 15 puntos, hay aportes técnicos. Otros objetivos o beneficios. Acelerar la incorporación técnica mediante misiones estructuradas, ¿no? Está bastante enfocado a embarcar la comunidad, pero bastante también developers, ¿no? Tenemos el ojo en developers. Obtener visibilidad en un ranking que muestra el impacto comunitario. Programa Midnight Elite. Vamos a ver qué significa. Elite significa clan o familia en Mandoa, el idioma mandaloriano. Simboliza unión y colaboración. Los embajadores podrán participar en reuniones exclusivas con ingenieros y socios, liderar talleres y eventos comunitarios, recibir apoyo para viajes y conferencias, evaluar propuestas de subvención de proyecto Catalyst, ¿no? Entonces, hace un tiempo atrás posteé el último partnership que hizo Midnight con Catalyst, donde Midnight Foundation va a colaborar con bastantes proyectos en esta plataforma de Catalyst, una forma descentralizada de colaborar con estos proyectos que probablemente están viniendo utilizando Cardano y van a utilizar Midnight también, ¿no? Entonces, súper interesante. Y los embajadores van a poder evaluar las propuestas siendo desarrolladas en este programa de Catalyst. ¿Cómo participar? Únete a Midnight Network en Silly, ¿no? Conecta tus cuentas en Discord y completa tu perfil. Entonces hay un link en Silly para facilitar la vida. Todos los que están viendo este video pueden ir a mi perfil de Twitter, de X, y aquí en la bio he colocado aquí un link bit.ly. En bit.ly embark to Midnight, ¿no? Entonces haciendo clic aquí los van a mandar directamente a la plataforma de Silly y ya van a poder registrarse y ir acumulando puntos.
Ok, ¿qué más? Build to Earn. Participa activamente, colabora técnicamente, enseña y organiza eventos. Esta iniciativa refuerza el compromiso de Midnight con una comunidad experta y apasionada que impulsa la tecnología blockchain centrada en la privacidad. Comienza hoy. Únete a Midnight Network Silly y sigue a Midnight en sus redes sociales. Entonces, súper aconsejo unirse a Silly para poder postularse a ser embajador, ¿no? Embajador al final complementa con las actividades que ya vienen dando día a día, ¿no? Al final es embarcar developers y embarcar organizaciones. Entonces, voy a mostrarles la plataforma para que vean en qué consiste. Cuando cliquen aquel link, se registren, van a llegar a esta plataforma de Silly y aquí está el canal de Midnight Network, ¿no? Entonces aquí está dividido en diferentes grupos. Tenemos grupos Onboarding, Hacktoberfest, Community, Build, cada uno de ellos con diferentes tareas y cada tarea tiene un puntaje diferente. Si completan cada una de estas tareas, le dan este puntaje, 30, 10, 50. Entonces aquí ven que hay algunas con menos puntos y otras con más puntos, dependiendo la dificultad, ¿no? Hacer un post técnico, participar de un evento de Midnight, invitar a 10 miembros de la comunidad, y así va, ¿no? Entonces son diferentes tareas y recordando que tienen que acumular 1000 puntos, ¿no? Entonces, tienen bastante tiempo, ¿no? El programa va a ser lanzado aún a final del trimestre, primer trimestre de 2026, y tienen que llegar a 1000 puntos, ¿no? Entonces, aquí van a tener tiempo para ir acumulando estos puntos, ¿no? Aquí vemos que hay uno con 300 puntos, ¿no? Completar Developer Academy, ¿no? Es algo que estamos viendo también juntos en estos videos y va a ayudar a que completen esta tarea. ¿Qué más? Tenemos el leaderboard, ¿no? Entonces, a medida que van haciendo aquí los puntos, van a aparecer en un leaderboard dependiendo la posición que están. Y es súper interesante porque se ve cuáles son los miembros de la comunidad que son más activos y qué tipo de tareas están haciendo para que ustedes puedan referenciarse, ¿no? Y ver, ok, qué está haciendo la comunidad, dónde necesitan más cosas que yo puedo dar valor a la comunidad, comunicarse con otros embajadores, crear sinergia. Entonces vamos a abrir aquí un leaderboard de all time. Y vamos a ver aquí aquí Island Ghost Stephanie. Stephanie está primera en el board. 595 puntos. Felicitaciones, Stephanie. Increíble trabajo. Aquí vemos bastantes otros miembros participando. 215, 550, 150, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí Stephanie está súper cerca a convertirse en una embajadora, ¿no? Cuando se abre el programa. Y así tenemos a varios participantes, ¿no? Entonces, únanse. Si clican aquí, cada uno, por ejemplo, vamos a entrar aquí en Stephanie. Si clicamos aquí, podemos ver todas las tareas que ya ha hecho, cuáles son los puntajes que acumuló. Y bueno, y aquí hay un inbox donde pueden contactarse con diferentes miembros que están participando en este programa, que requieren ayuda. Entonces, una plataforma súper interesante. Recomiendo unirse. Entonces, súper fácil. Ir a mi perfil y simplemente clicar este link y ya pueden ir acumulando puntos. Ok, perfecto. Ahora vamos a hablar sobre Hydra Heads. Entonces, ¿cómo se conecta Hydra con Midnight en este caso? Vamos a resumir dos blog posts que fue lanzado por Midnight, ¿no? Tenemos este blog Hydra Heads y tenemos este otro blog Hydra Heads Partners. Entonces vamos a hacer un resumen y vamos a comentar sobre estos dos blogs que habla bastante cuál es la relación de Midnight, Glacier Drop y con las Hydra Heads. Entonces cada una de ellas tiene un blog independiente, ¿no? Aquí podemos ver todo el detalle de cada una de ellas. Pero nuevamente he hecho un resumen para ustedes donde vamos a leerlo juntos y voy agregando detalles, más contexto y comentando. Excelente, entonces tenemos aquí el resumen en español. Vamos a leerlo juntos. Escalando la infraestructura para la distribución del token Night con colaboración de Hydra Head. Para respaldar el crecimiento de la red Midnight y sus usuarios, la Fundación Midnight está implementando Hydra, un protocolo de escalabilidad de capa 2 para Cardano,
en la distribución del token Night, especialmente durante el evento Glacier Drop. El objetivo es aumentar la velocidad de transacciones, reducir la latencia y mantener la seguridad y eficiencia, ¿no? Entonces, haciendo un pequeño resumen para quien no es la primera vez que escucha estos términos, ¿no? Glacier Drop, Hydra Head, Level 2, Nivel 1. Entonces, ¿qué sucede? Glacier Drop, ¿no? Muchos ya deben haber escuchado ese proceso de hacer claim de los token Nights. Y se tienen millones de billeteras que van a hacer ese proceso de claims. Si esos claims se ejecutan todos en la camada 1 de Cardano, ¿no? Puede haber una congestión en la blockchain. Entonces, una L2 está mejor posicionado para recibir un gran número de transacciones, que en este caso sería Hydra. Hydra es nivel 2, que depende de la seguridad de nivel 1, ¿no? Entonces, cuando hagamos los claims de los Nights, todas van a ser ejecutadas, transaccionadas en la camada 2, en Hydra. Y el settlement eventualmente va a suceder en Cardano, nivel 1. Ok, sigamos con la lectura. Glacier Drop, ¿no? Glacier Drop es una distribución multifase y multimillonaria de tokens para la red de Midnight. Recordando, ¿no?, todas las cantidades de billeteras que van a hacer ese claim, y son 24 billones de Nights que van a ser distribuidos. En la fase 1, más de 34 millones de direcciones de 8 ecosistemas. ¿Cuáles eran? ADA, BTC, Ethereum, Solana, XRP, BNB de Binance, AVAX, Avalanche y BAT fueron elegibles para reclamar tokens Night. La fase 2 abre la distribución al público general, que se llama Scavenger Mind. Se va a abrir ahora en 4 o 5 días. ¿Qué más? El desafío principal, gestionar millones de reclamaciones en la blockchain de Cardano, ¿no? Entonces, habíamos dicho, esos 34 millones de direcciones van a ser claims. Si eso sucede en una camada número 1, imagínense la cantidad de transacciones al mismo tiempo que van a suceder, la cantidad de dinero que cada uno de esos claims van a tener que gastar durante el proceso y fuera el throughput disponible. Entonces, Hydra Heads soluciona ese problema. ¿Por qué Hydra? Entonces, vamos a ver el resumen de lo que ya les comenté. Hydra permite procesar transacciones fuera de la cadena principal mediante Hydra Heads, que son libros contables temporales y seguros, donde los participantes pueden ejecutar miles de transacciones por segundo antes de enviar los resultados finales a la red principal, ¿no? Entonces, en la camada 2, Layer 2, suceden todas las transacciones, todo el procesamiento, y se manda solo un block pequeño para que suceda el settlement en la L1, así evitando toda esa posible congestión. Entonces, baja congestión, menores costos, finalidad rápida, escalabilidad lineal al agregar más heads. Más adelante vamos a entender quiénes son esas heads, quiénes son los operadores. En Glacier Drop, Hydra funciona como una vía rápida, validando las reclamaciones dentro de los heads y registrando solo los resultados consolidados en Cardano, optimizando el rendimiento y la descentralización. Modelo colaborativo e impacto. Los Hydra Heads permiten que operadores independientes validen transacciones y alcancen consenso fuera de la cadena antes de publicar los resultados, ¿no? Muchas cosas suceden en la L2, son procesadas, consenso, y el resultado final va a la L1. Entonces no hay necesidad de procesar cada una de esas transacciones, sino es simplemente como que un proof de algo que sucedió off-chain, que en este caso es una L2. Asegura integridad y seguridad. Demuestra la viabilidad de Hydra en producción. Si no es la primera aplicación masiva en utilizar Hydra, estamos hablando de miles de carteras, millones en activos, billones. Demuestra la habilidad de Hydra en producción, sienta las bases para casos de uso DeFi y empresariales de alta capacidad. Entonces, bueno, y aquí en X ellos comentan que constantemente van a estar publicando nuevos temas relacionados con el tópico de Hydra con Glacier Drop. Ahora, aquí hice otro resumen ya del blog número 2, donde enfocan su atención en comentar quiénes van a ser esos partners, quiénes van a ser los ejecutores de estos nodos para Hydra Heads, ¿no? Entonces,
Aquí introducen un poquito los conceptos nuevamente que hemos visto, pero vamos a repetirlos como para fixar esa idea en nuestra cabeza. Conoce a los socios del ecosistema que operan los Hydra Heads. La distribución del token Knight para la red Midnight utiliza el protocolo Hydra de Cardano, capa 2, para manejar eficientemente un alto volumen de transacciones durante el evento Glacier Drop. Este enfoque garantiza escalabilidad, velocidad y seguridad, evitando la congestión de la red principal de Cardano. Función de los Hydra Heads en el Glacier Drop. Hydra permite procesar transacciones fuera de la cadena principal mediante entornos seguros llamados heads. Dentro de cada head, las transacciones se procesan de forma rápida antes de registrar los resultados finales en la L1, Cardano. Alta capacidad de procesamiento, baja latencia, costos reducidos, validación descentralizada y segura, ¿no? Entonces, la utilización de Hydra es un resultado obvio para este proceso de Glacier Drop, ¿no? Glacier Drop va a tener muchas transacciones y quieren darle la mejor user experience para los usuarios para que no tengan problemas de congestión o pagar mucho dinero por hacer los claims. Entonces, excelente que Hydra ya esté en la maturidad suficiente para utilizarla para este tipo de aplicaciones como Glacier Drop. Ahora, comentan quién van a ser esos socios estratégicos que van a correr los nodos de una head de Hydra. Entonces van a dar toda la seguridad y la descentralización de este proceso. Los Hydra Heads son operados conjuntamente por socios clave del ecosistema, cada uno con fortalezas específicas, ¿no? Acá listaron a 6 operadores. Vamos a ver quiénes son. Alchemy, plataforma líder en desarrollo blockchain que garantiza infraestructura sólida y una base estable para futuras apps. Anastasia Labs, consultora blockchain de nivel empresarial que diversifica la base operativa y demuestra la adopción independiente de Hydra. BitGo, custodio institucional que aporta seguridad de nivel financiero e impulsa la confianza en Hydra para usos institucionales. Otro, BlockDemon, gestiona más de 110 billones de dólares en activos digitales y proporciona infraestructura segura y escalable, ¿no? Realmente socios estratégicos súper interesantes, seguros, claves. Input-Output Engineering, arquitecto original del protocolo, asegura alineación con los principios de diseño e investigación de Hydra. Y por último, Sunday Labs, con experiencia en contribución open source de Hydra y la primera demo de contrato inteligente de Hydra, garantizando compatibilidad con casos de usos exigentes, ¿no? Entonces, estos 6 operadores van a dar la seguridad en todo este proceso de la camada 2 de Hydra, ¿no? Recordando que para que una transacción en la L2 sea pasada para la L1, estos 6 nodos independientes van a tener que llegar en consenso. Modelo de infraestructura colaborativa. Cada Hydra Head es operado por estas entidades independientes que cada una valida transacciones fuera de la cadena, alcanzan consenso antes del registro en la L1 y publican los resultados finales en Cardano. El modelo proporciona procesos más rápidos, económicos y confiables, demostración práctica de Hydra en producción, ¿no? Entonces es súper importante. Hydra ha estado en procesos de research, prototype y ahora último ha alcanzado la versión 1.0. Entonces Glacier Drop sirve como demostración de que Hydra Head está lista para este tipo de aplicaciones con billones de dólares en proceso, con seguridad, descentralización y ofrece todos estos beneficios que habíamos comentado como high throughput y un mejor finality. Y validación institucional de seguridad, ¿no? En conjunto, Glacier Drop es una prueba a gran escala de la capacidad de Hydra para ofrecer rendimiento, seguridad y descentralización, marcando un precedente para aplicaciones DeFi y empresariales, ¿no? Entonces, muy feliz de ver cómo está siendo utilizado Hydra y esto demuestra cómo Midnight en su proceso, sea Glacier Drop o consenso, utiliza diferentes camadas de la blockchain de Cardano, sea consenso, sea la parte de smart contracts o hasta Layer 2, ¿no? En este caso Hydra. Ok, perfecto. Entonces ahora vamos a retomar la parte de contratos, ¿no? Estamos aprendiendo a hacer smart contracts en Midnight.
Esta sería la parte 2 del contrato de Bulletin Board. Entonces, recomiendo ir a la sesión pasada para revisar todo lo que vimos en la primera parte, que fue entender cuál es la lógica del contrato que vamos a hacer, cómo está estructurado el contrato, cuáles son las variables ledger, cuáles son el constructor, cómo está estructurado, los enums, cuáles son los witnesses, los circuitos. Aprendimos la función de este circuito public key, que es un circuito puro, que son circuitos impuros. Y ahora vamos a aprender a leer y escribir el código dentro de circuitos impuros que ya se comunican con el state de la ledger o el state de la información privada, ¿no? Entonces vamos a aprender este circuito post y circuito takedown. Entonces, recordando la lógica del contrato, ¿no? Tenemos el whiteboard, un cuadro donde vamos a poder colocar post. Entonces tiene que haber un circuito con la función de colocar el post y colocar un mensaje. Y otro circuito donde tenemos que retirar ese post del cuadro, ¿no? Y hacer ciertas verificaciones. Eso vamos a aprender ahora. Entonces, primer circuito, post, ¿no? Entonces, circuito post. Aquí tenemos el prefix circuit para indicar que este post es una función de tipo circuito. Vamos a pasar un argumento que se llama new message del tipo opec_string, ¿no? Entonces, ya aprendimos qué significa opec_string, ¿no? Es una variable, un tipo utilizado de TypeScript que no va a ser utilizado dentro en Compact como para calcular circuitos, pero simplemente estamos pasando como si fuera un espejo, ¿no? opec_string. El resultado de ese circuito va a ser un objeto vacío. Y ahora sí, escribimos el cuerpo de la función de post. En la primera línea tenemos este comando de assert. Assert en Compact, que ahora se llama Minokawa, tiene la utilidad de verificar condiciones. Si la condición pasa, continuamos ejecutando las instrucciones que siguen de esa función assert. Si la condición no pasa, el circuito automáticamente falla, entregando este mensaje, ¿no? Entonces, ¿qué estamos comparando aquí? Estamos comparando el state, que es de tipo state, ¿no? Recordando que puede ser vacant o ocupado. Entonces, si el state fuera vacant, ¿no? Estuviera libre, ¿cómo accedo a ese valor, ¿no? Entonces, recordando, ¿no? Tenemos state, que es el tipo. Punto para accesar a las propiedades, ¿no? Se parece bastante a TypeScript. State.vacant tiene que ser el valor actual del state, ¿no? Entonces, para hacer el post de un circuito, el cuadro tiene que estar vacío. Si ya existe un cuadro, existe un post en el cuadro, no podemos ejecutar el circuito post. Automáticamente fallaría con este mensaje, intentando hacer un post a un cuadro ocupado, ¿no? Entonces, excelente. Aquí estamos verificando si esa condición se cumple. Si no se cumple, falla. Si no falla, vamos a ejecutar todas estas instrucciones que están aquí. ¿Cuáles son? Vamos a ver. La primera instrucción. Vamos a actualizar una de las variables, que es poster. Recordando que ese poster tiene de tipo base32, ¿no? Entonces, excelente. Vamos a ver. Tenemos un public key. Habíamos aprendido en la sesión pasada qué hace este circuito de public key, que es el que está aquí abajo. Básicamente calcula un hash de dos informaciones que estamos pasando. Nuestro secret key, información privada, que es de tipo bytes32, y nuestra instancia, que es de bytes32. Entonces, vamos a ver, este public key aquí arriba en el circuito que estamos utilizando, deberíamos pasar esos dos argumentos. Public key está representado por la función local secret key. Entonces, excelente. Por primera vez ya estamos llamando una información privada a nuestro circuito. ¿De dónde viene este local secret key? Aquí. Es de tipo witness. Entonces, witness, nosotros declaramos el nombre de la función, los argumentos que pasamos y el resultado. La implementación vive off-chain, ¿no? Más adelante vamos a ver la implementación de esa función local secret key, que la estamos almacenando en este file de tipo TypeScript, TS, y aquí tenemos la implementación, ¿no? Eso lo vamos a ver de aquí a poco. Pero excelente, estamos llamando local secret key y vamos a tener resultado bytes32. Y eso estamos llamando aquí, local secret key.
Y como segunda argumento estamos pasando nuestro instance. Sin embargo, podemos ver aquí que instance es de tipo counter. Y nosotros necesitamos que sea de tipo base32, ¿no? Como está especificado aquí en el circuito puro. Instance es de tipo base32. Entonces, ¿cómo pasamos en Compact Minokawa un tipo a otro tipo? Para eso tenemos un procedimiento de hacer cast. ¿Cómo funciona? Aquí podemos ver que estamos haciendo cast. Estamos usando ahorita la versión del lenguaje de Compact Minokawa 0.17. La actual es 0.18, entonces el cast cambia un poco. Entonces ya no hay que... Si vemos aquí, estamos pasando de un tipo a otro tipo, de un tipo a otro tipo. En la versión 0.18 podemos pasar directamente de un tipo inicial a un tipo final, evitando este punto intermediario. En futuras sesiones vamos a actualizar estos contratos con la versión 0.18, pero esto de aquí sería la única parte que cambiaría. Todo lo demás sigue igual, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Excelente. Entonces estamos utilizando instance, que es de tipo counter, y estamos haciendo el cast ahora. Entonces de instance pasamos a field, como as field, y después de field pasamos a bytes32. Entonces es la forma que hacemos cast. Entonces ahora nuestro instance ya tiene tipo bytes32 y puede ser ejecutado por el circuito public key. Si no hacemos este cast, falla a la hora de compilar el contrato. Excelente. Entonces ya tenemos nuestro hash que vamos a almacenar aquí en poster, que es de tipo bytes32. Vamos a verificar este public key. El output debería ser bytes32. Si vemos aquí abajo, nuestro circuito puro, public key, tenemos como output bytes32. Entonces, excelente. Cumplimos la estructura. Y ahora vemos aquí también otra función que es disclose. ¿Qué es este disclose? Ahora en Compact Minokawa es necesario confirmar al compilador que estamos OK utilizando una información privada para actualizar alguna variable ledger, ¿no? Poster es una variable ledger y estamos utilizando información privada para actualizar esta variable. Cada vez que hacemos eso, tenemos que confirmar al compiler, ok, está bien, yo quiero hacer eso. ¿Y cómo se define eso en Compact? Utilizando esta utilidad disclose. Entonces, al colocar disclose, estamos informando eso al compiler. Estoy ok utilizando esta información privada para actualizar una información pública. En este caso no hay ningún problema, ya que este public key lo que está haciendo es calcular el hash a partir de estas informaciones privadas. Y una de las utilidades del hash es que a partir del output no hay cómo calcular el input, ¿no? Entonces, esta información realmente está segura. Nadie puede calcular esto. Lo que se está guardando en la parte pública, la ledger, es poster, que es un hash. Excelente. Entonces, ya tenemos ese poster. Ahora vamos a actualizar una variable que es poster pubkey. Recordando, ese poster pubkey es de tipo cswapCoinPublicKey. Entonces, en la sesión pasada habíamos más o menos intentado entender cuál es la diferencia entre poster y poster pubkey. Entonces, vamos a ver a continuación lo que pensábamos ser un caso que es un tipo conocido, que es cswapCoinPublicKey, y poster es bytes32. Entonces, es una representación de algo, pero que no vive como... No está definido en la blockchain, sino es algo customizado por nosotros mismos. Entonces, poster pubkey va a recibir el valor de ownPublicKey. Ok, ¿qué cosa es ownPublicKey y de dónde obtuve esa función? ¿Y por qué digo que es una función? Entonces, no hay problema, vamos a investigar por qué. ownPublicKey, recordando que estamos importando este Compact Standard Library, entonces vamos a ir a la documentación, Compact Language Reference, y aquí podemos ver que tenemos todas las funciones disponibles en el Compact Standard Library. Y vemos aquí, tenemos structs disponibles para utilizar y tenemos diferentes circuitos. Uno de esos circuitos debería ser el ownPublicKey. Entonces vamos a ver si encontramos ese circuito. Bajamos por aquí y
vemos que on public key, no lo veo. Aquí está, on public key, ¿no? Entonces hago clic y podemos ver aquí la implementación, ¿no? Retorna cswap coin public key del end user, el usuario que está creando la transacción. Entonces llamo este circuito y como output voy a tener el cswap coin public key de la persona que está creando esa transacción. Excelente, es lo que queremos. Entonces simplemente llamando este circuito vamos a tener nuestro poster pub key. Entonces ahora sí ya entendemos la diferencia entre poster pub key y poster. Poster pub key es el cswap con public key. Es una variable conocida por todos de diferentes usuarios. Ahora aquí en poster ya es un bytes 32 que representa el hash de un cliente, que no está representado en la blockchain en sí. Simplemente es una representación customizada por nosotros que va a estar almacenado en la blockchain, una ledger. Sin embargo, las personas no pueden saber qué persona tiene aquel hash específicamente. Está oculto, ¿no? Ya que hicimos el hash de local secret key. Excelente. Entonces, ya sabemos la diferencia de poster pub key y la utilización de circuitos. Entonces, aquí otra cosa que hemos visto es que con la biblioteca de Compact Standard Library tenemos opción de utilizar algunos circuitos ya otorgados por la biblioteca, pero también nosotros podemos crear circuitos customizados, como el caso de public key. Excelente. ¿Qué más? Vamos a actualizar la variable message. Message es de tipo maybe opaque string. ¿Cómo actualizo un valor de esa variable? Y recordando la lógica, ¿no? Estamos haciendo el post. Entonces, el cuadro estaba vacío. Ahora voy a colocar un post y tiene un mensaje en ese post. Entonces, tengo que actualizar esa variable con algún valor de tipo maybe. ¿Cómo hago eso? Entonces, recordando, tenemos aquí la documentación y maybe es uno de los structs disponibles de esa biblioteca que tiene este tipo y some y tiene un value. Yo podría utilizar el constructor maybe para definir el valor. Sin embargo, tenemos otros circuitos que nos ayudan en ese proceso, como some y none. Vamos a ver, si clico aquí en some, aquí podemos ver que es un circuito que puedo pasar el tipo como argumento y me da como resultado un valor de tipo maybe con el valor. Y asimismo tengo el circuito none que me cría un valor de tipo maybe, pero sin ningún valor, ¿no? Entonces ahorita necesitamos pasar un valor. Por tanto, vamos a utilizar some. Entonces vamos a ver aquí. Damos message. Vamos a utilizar el circuito some. Vamos a definir el tipo que vamos a pasar, que es un opaque string. Y aquí vamos a pasar el new message, que es el argumento que estábamos pasando en la función. New message. Pero estamos utilizando disclose. ¿Por qué es necesario utilizar disclose? Alguien me puede preguntar, que yo había comentado que se utiliza para los witnesses, pero también se utiliza para los argumentos. ¿Por qué? Es una información privada que viene desde el cliente. Ahora, alguien puede preguntarse también, ¿cuál es la diferencia entre una información privada como argumento y una información privada definida en witness? Bueno, esa es una excelente pregunta y la diferencia es que new message es una variable, es un valor que se pasa al cliente y se utiliza en el circuito y ya está. No se hace más nada con esa variable. Ahora, witness ya es una función que tiene un resultado, se ejecuta en el circuito, igual que un argumento, pero al finalizar la ejecución del circuito, ese valor de la información privada puede ser actualizada. Entonces, ya tiene otra segunda función. Es como si fuera una ledger, pero en tu ámbito privado. Utilizas el valor y puedes actualizar. Así como en state público, puedes actualizar tu state privado. Excelente, entonces ya actualizamos el valor de message. Y para finalizar, vamos a actualizar el valor de state. ¿Cómo actualizamos el valor de state? Ahora va a tener state.occupied. State.occupied para acceder a ese valor. Excelente, y con eso hemos definido nuestro circuito post. Ahora vamos a definir el circuito
takedown. Entonces takedown, de la misma forma, es un circuito y no vamos a pasar ningún argumento y como resultado vamos a tener un valor de tipo OPEC-string. Ese valor lo vamos a poder utilizar en el código de nuestro cliente para mostrar en cliente o hacer alguna función, ¿no? Entonces es bastante customizado. Ok, en este caso, antes de ejecutar las instrucciones que queremos, vamos a confirmar 3 condiciones. En el caso de post habíamos verificado solo una condición. Ahora tenemos 3 asserts. Entonces vamos a verificar 3 condiciones. La primera condición, vamos a confirmar que el valor del state sea igual a occupied. Entonces, para hacer el takedown, sacar un post, tenemos que confirmar que el cuadro esté con un post. Si no, falla. Si no está con un post, va a fallar con el mensaje: intentaron hacer takedown de un post de un cuadro que está vacío. La siguiente verificación, vamos a confirmar que el póster, recordando que el póster es el valor del usuario customizado con bytes 32, que es el hash, sea igual al public key del local secret key con el instance. Entonces, este local secret key es una información privada que solo el usuario sabe. Entonces, calculando el hash de una información que solo el cliente sabe, con la instancia, puedes comprobar que eres el dueño de ese póster. Siendo que ese póster, cuando colocaron un post, se actualizó con esta local secret key. Entonces aquí la magia de los zero knowledge. Esto aquí es una función simplemente corroborando que estás ejecutando una función, ¿no? Un cómputo. Estás demostrando que sabes cómo calcular el hash a partir de una información privada. Sin embargo, la magia de Compact es que todo el código que escribes se traduce a material criptográfico para zero knowledge. Entonces van a crear los circuitos de tal manera que vamos a poder demostrar al node que sabemos calcular ese hash sin tener que pasar esta información privada. Excelente. Entonces, aquí estamos demostrando que somos el dueño de ese post sin entregar ninguna información privada. Y por último, vamos a demostrar que el pub key somos nosotros, ¿no? Con esta función, circuito público que ya habíamos aprendido, own public key. Excelente. Demostrando esas 3 propiedades, ahora sí podemos ejecutar las instrucciones. Primero, en Compact vamos a guardar algún valor en una constante. Entonces tenemos esa utilidad también en Compact. Entonces const former message, vamos a guardar el valor del mensaje, ¿no? Ahora, ¿cómo sé que es esa estructura? Acuérdense que message es un valor de tipo maybe. Entonces vamos a recordar aquí la estructura de maybe. Maybe es un objeto que tiene propiedades ISOM y value. Para acceder al valor de value es simplemente llamar la variable tipo maybe .value, así como en TypeScript. Entonces aquí estoy llamando a la variable message, que es de tipo maybe, .value. Entonces de esa forma ya tengo mi former message. Ahora sí, el state la voy a utilizar como vacant, como si estuviera vacío. El instance voy a incrementar en 1, ¿no? Acuérdense que instance es un tipo counter. En las sesiones pasadas que estudiamos el contrato counter, aprendimos que diferentes ADTs, que son variables de tipo ledger, tienen métodos. Y en caso de counter tenemos el método increment. Entonces, cuando haces un takedown, vamos a incrementar el valor del instance en 1. Ahora, ¿por qué necesitamos ese valor de instance incrementar en 1 cada vez que alguien saca el post? Porque aquí, para calcular el hash, necesitamos que este instance esté cambiando constantemente. Caso contrario, el hash sería siempre el local secret key y podríamos identificar patrones del mismo usuario interactuando con el contrato sucesivamente, ¿no? Es decir, primera vez interactuó, voy a tener el hash de un local secret key. Si el mismo usuario interactúa con contrato en el futuro, voy a tener el mismo hash y no voy a saber quién es el usuario, pero voy a saber que la misma persona interactuó con el contrato. Modificando esa instance, lo que voy a obtener es que
cada vez que esa persona interactúe con el contrato, el hash va a ser diferente. Por tanto, nunca voy a poder conectar el hash con una persona. Excelente. Entonces, por eso que estamos aquí incrementando en 1. Después, actualizo el valor del mensaje. Entonces, retirar el post del cuadro significa que no hay mensaje en el cuadro. ¿Cómo hago eso? El message es tipo maybe. Habíamos aprendido hace poco que tenemos 2 formas de actualizar, de hacer update a un valor de tipo maybe. Con el circuito some para tener un valor y el circuito none para no tener ningún valor. Entonces, en este caso vamos a utilizar el circuito none. None, OPECString y paso. Eric, no recuerdo cómo era la estructura. No hay ningún problema. Se van aquí a la documentación y aquí está el circuito none y aquí está la sintaxis de cómo llamar ese circuito. Excelente. Entonces aquí ya actualizamos message y como habíamos comentado al inicio, la estructura del circuito va a retornar un valor tipo OPECString. Por tanto, vamos a retornar ese former message, que es el valor del mensaje, para ser utilizado en el cliente de la mejor forma que el developer esté diseñando su contrato, ¿no? En este caso puede ser que podemos mostrar para el usuario final, mire, este es el mensaje que colocaste de una forma, colocarlo en la UI. Ahí va a depender de la arquitectura del developer. Excelente. Entonces, con eso ya tenemos todo el contrato. Lo que faltaría ahora es simplemente compilar el contrato, ¿no? Entonces, para eso vamos a correr el npm run compat, ¿no? Pero antes de ejecutar ese comando, vamos a entender qué está haciendo ese comando. Para eso vamos a entrar en package.json y aquí podemos ver los scripts disponibles. Y en compat lo que estamos haciendo es compilar, utilizando la versión 0.25, nuestro contrato, que es board.compat, ¿no? Board.compat. Y vamos a almacenar el output de la compilación en managed board. Aquí. En managed board, ¿no? Aquí ya tengo el resultado, porque ya lo había compilado previamente, pero lo vamos a compilar nuevamente. Y ese valor va a ser actualizado con la última compilación. Entonces vamos a correr ese comando. Y si se crean los circuitos, significa que la sintaxis de nuestro contrato y la estructura están bien diseñadas. No significa que la lógica está correcta, ¿no? Pero significa que la sintaxis está bien y la estructura está ok, de compat. Entonces, como output, aquí vemos que tenemos 2 circuitos compilados, post y takedown. Entonces alguien me puede preguntar, Eric, pero tú me mostraste 3 circuitos o 4. ¿Dónde están esos circuitos? Entonces, si volvemos aquí en el contrato, podemos ver que se compiló post, se compiló takedown, pero no aparece en ningún lugar ese public key. ¿Qué sucede? Les había comentado que en circuito tenemos puros e impuros. Los circuitos impuros no interactúan con la ledger pública ni la ledger privada y son utilizadas como helper functions. Por tanto, se pueden ser utilizadas dentro de estos circuitos impuros. Circuitos impuros también pueden ir dentro de otros circuitos impuros, ¿ok? Pero los que se compilan son los circuitos impuros. Entonces solo va a aparecer post y takedown. Ok, entonces tenemos post y takedown y aquí aparece el tamaño del circuito, ¿no? Los dos tienen K14 y rows representa el número de gates, instrucciones. Aquí tenemos 10.000 y aquí tenemos 10.000, ¿no? Casi el mismo tamaño los dos. Excelente. Entonces, son circuitos no tan pequeños, donde sabemos estos rows y donde puedo ver las instrucciones de la compilación. Eso es aquí en el manage. Ahí les había mostrado que tenemos este manage board y aquí ahora tenemos el output. Eso ya lo habíamos visto anteriormente, en qué consiste cada una de esas instrucciones, pero vamos a ver aquí rápidamente. Tenemos el file compiler, donde tenemos la estructura y los circuitos de nuestro contrato. Tenemos el file de contract, donde tenemos la clase del contrato en JavaScript y los tipos de nuestro contrato. Tenemos los keys, que es el material criptográfico de Zero Knowledge. Tenemos el prover y los verifiers para cada uno de los circuitos que fue compilado.
Y tenemos CKIRs, que son las instrucciones previo al cálculo de los keys. Entonces podemos ver aquí las instrucciones de post, todas las instrucciones, y aquí podemos ver las instrucciones de takedown, ¿no? Excelente. Entonces, ahora vamos a ver la implementación de la información privada. Entonces les había comentado que tenemos este witness. A la hora de llamar en Compact tenemos este witness aquí, local circuit key, que nos entrega un bytes 32. Pero ¿dónde está implementado esa lógica? Aquí en witness. Entonces, ¿cómo se implementa? Vamos a ver ahora. Nosotros podemos definir la estructura de una información privada en TypeScript, la que queramos. En este caso, vamos a definir este tipo, Bulletin Board Private State, que va a ser un objeto con una propiedad circuit key de tipo uint8array. Ese uint8array yo quiero que sea del tipo bytes 32. Ahora, ¿cómo yo sé cómo se conecta bytes 32 con el tipo de TypeScript? Entonces eso vamos a utilizar bastante el output del compilador en contract, aquí index de STS. Podemos ver que, a ver si aquí buscamos nuestro witness, por ejemplo, ¿no? Podemos ver que tenemos witness, local circuit key, el output, que es un bytes 32, está representado como uint8array en TypeScript. Entonces, excelente, ya sabemos que bytes 32 es uint8array en TypeScript. Entonces, en witness voy a representarlo como uint8array. Y aquí estoy declarando una función que a partir de un secret key voy a obtener el tipo de mi Bulletin Board Private State. Estos son helper functions que me va a ayudar a calcular una información privada. La parte importante, que sería la implementación del witness, está aquí abajo. Entonces voy a definir un witness y esta estructura tiene que seguirse ya que es un input al framework de Midnight.js para interactuar con nuestros contratos y información privada. Y vamos a utilizar este type constructor que es witness context, donde vamos a pasar el tipo de la ledger y el tipo de nuestra información privada, que nos va a permitir tener acceso a la información privada, información pública y el address de nuestro contrato. En este caso vamos a utilizar solo la información privada, ya que cada vez que interactuemos con nuestra información privada no queremos cambiar esa información, simplemente la vamos a mantener. En otros contratos, dependiendo de la lógica arquitectura, podemos necesitar cambiar la estructura de la información privada. Ok, entonces, ¿cómo definimos esto? Witness es un objeto donde vamos a pasar las diferentes funciones privadas. En este caso solo tenemos una witness, un local secret key, no tenemos otra witness. Por tanto, vamos a definir la estructura de este local secret key. Vamos a pasar como argumentos, vamos a obtener como argumentos solo la información privada, ¿no? Y como output de este witness tenemos dos tipos. El primero sería el output de la actualización de la información privada. Entonces, como les había comentado, no queremos cada vez que interactuamos con la información privada cambiar el valor de esa información. Por tanto, después de interactuar con witness, yo quiero que el output sea el mismo valor de la información privada utilizada inicialmente. Entonces paso el private state. Y el segundo valor tiene tipo uint8array. Este segundo valor es lo que representa el output de este circuito, que es bytes 32. Entonces voy a utilizar mi private state que tiene este tipo y yo quiero uint8array. Entonces tengo que obtener el valor de secret key. Entonces es private state.secret key. Entonces la implementación de este witness es súper simple. Simplemente quiero uno de los valores del objeto y no quiero actualizar mi información privada. Excelente, entonces con eso ya tenemos la implementación de nuestro witness. Y ahora lo que estaría pendiente es confirmar si nuestra lógica es correcta. Hasta el momento yo les he comentado lo que queremos hacer. Hemos estructurado la sintaxis de nuestro contrato, pero en ningún momento hemos comprobado que la lógica es correcta. Para eso necesitamos un framework de testing, ¿no? Y aquí en el file de test hemos incluido toda una estructura que podemos simular nuestros contratos sin necesidad de utilizar los providers, ¿no? Entonces básicamente se asemeja a un unit test, sin provider, solo con la lógica. En la próxima sesión vamos a aprender
todo relacionado con este framework de testing para este contrato de Bulletin Board, donde vamos a utilizar bastante el output del compilador, el file contract, donde tenemos la implementación del contrato en JavaScript y los tipos TypeScript del contrato, con otras funcionalidades, pero puramente el contrato. No vamos a utilizar ningún provider. Y de esa forma vamos a poder comprobar si la lógica de nuestro contrato es correcta en base a lo que habíamos comentado. Ok, perfecto. Ahora para la parte de preguntas y respuestas, siempre estamos revisando el Community Board y los forums. En esta ocasión estaba revisando ahí algunos materiales y quería compartir con ustedes dos issues principalmente que me parecieron súper interesantes y quería verlos junto con ustedes y discutir algunos puntos. Ok, entonces aquí estamos en el Community Board y los dos issues que quería compartir con ustedes es este de aquí que habla sobre cannot receive coins from a contract y este otro de un training de TypeScript en español. Entonces vamos a compartir primero este issue donde un miembro de la comunidad, Boshako, comenta aquí, ¿no? Da algún contexto en relación al issue. Él está usando el compiler versión 0.25, el proof server, y está corriendo este comando para inicializar el proof server con Docker. Está ejecutando esas instrucciones usando CLI, Node, y algunos puntos importantes, ¿no? Él está queriendo ejecutar este circuito que está utilizando el circuito receive, ¿no? Recordando que hasta ahora estamos estudiando en las sesiones poco a poco cómo escribir contratos con Compact. Aún no hemos llegado a esta parte de coins, ¿no? Sin embargo, estoy dando un poco de contexto aquí del problema que recibió, ¿ok? Entonces, este es un circuito receive que nos permite utilizar coins en nuestros contratos inteligentes, ¿no? Entonces aquí estamos recibiendo un coin info, aquí estamos declarando el smart contract address, ¿no? Con esta instrucción, y luego estamos escribiendo este coin utilizando writeCoin en la variable ledger liquidity para convertir ese coin en un qualified coin info. Estos son pasos que requerimos para utilizar coins en nuestros smart contracts. El punto no es entender el contrato, eso lo vamos a ver después en futuros contratos cuando estudiemos. Lo importante es entender el error que está teniendo al ejecutar este circuito. Entonces, el comportamiento actual después de correr ese circuito es que está teniendo una falla en el proof server, ¿no? Y coloca aquí una referencia de un GitHub de BrickTowers con el Midnight Proof Server, ¿no? Entonces aquí Esteban comenta para Eli que si el problema está relacionado con el repositorio de BrickTowers o cuál es el problema. Pues ya corresponde que el problema está con la imagen del Proof Server y al parecer el repo de BrickTowers ayuda a resolver el problema del Proof Server, ¿no? Entonces aquí Sergey, que es uno de los autores, colaboradores del repositorio de BrickTowers, contesta que el Proof Server, la última versión 4.0, baja en runtime algunos CK parameters, ¿no? Y falla en bajar otros o simplemente no los baja. Y crearon ese nuevo repositorio para solucionar los problemas de CKs, de circuitos que utilizan CK parameters mayores a cierto valor. Aquí Jay Albert, que es uno de los miembros de DevRel Team de Midnight, responde que la implementación actual del Proof Server baja automáticamente valores hasta K15 y circuitos que utilizan que son más pesados, utilizan K mayores, van a fallar porque el Proof Server no tiene esos parámetros, ¿no? Entonces aquí Boshako confirmó que realmente ese es el problema, ¿no? Ya que él pasa la implementación aquí de su circuito con un tamaño de K17, esta cantidad de rows, y falla. Luego hizo una actualización de tal manera que pueda bajar el tamaño de su circuito de K17 a K15 y el problema desapareció. Entonces realmente tiene a ver con tener disponibles los parámetros a la hora de calcular el proof en el proof server, ¿no? Entonces el repositorio de BrickTowers crea un bake proof server de tal manera que esos parámetros K están disponibles a la hora de crear el proof para circuitos mayores. Entonces Jay
comentó aquí que va a ver con el team de Mita interno para ver cómo se soluciona ese problema para futuras versiones del Proof Server, para que tenga parámetros mayores de K15, ¿no? Está excelente. Entonces este es aquí un issue bien interesante que quería compartir con ustedes. Probablemente en el futuro vamos a llegar a ese problema, ¿no? Que a medida que empecemos a utilizar funciones y efectos más complejos para nuestros circuitos, probablemente el valor de K de los circuitos va a superar al valor de K15 y vamos a llegar a este problema y vamos a saber cómo solucionarlo ahora, ¿no? Entonces, interesante, quería compartir con ustedes este issue. Otro issue que me pareció súper interesante es aquí un miembro de la comunidad que pregunta sobre cursos en español de Compact, ¿no? Entonces, este ya fue creado hace un mes, un poco más de un mes, Giancarlo, miembro de la comunidad, y pide entrenamientos, tutoriales en español, ¿no? Entonces aquí hubo bastante conversa, bastantes likes, y aquí yo le comenté a Giancarlo sobre estos videos de YouTube que estamos haciendo, ¿no? Entonces voy a botar aquí un like, que son los videos de YouTube que estamos haciendo en 3 idiomas, ¿no? Entonces hasta ahora ya tenemos casi más de 20 videos, todos en inglés, español y portugués, y están siendo divididos en 3. Una parte para la comunidad, un background general para todo el mundo que quiere entender Midnight y el ecosistema. Otra parte para entender smart contracts y aplicaciones de Midnight. Y una tercera parte para preguntas y respuestas, ¿no? Entonces el contenido es bien variado para diferentes niveles e intereses de los developers o miembros de la comunidad en Midnight. Entonces, Giancarlo, este material te puede servir bastante para hacer workshops o introducir esta tecnología a miembros de la comunidad de habla hispana. Excelente. Entonces, eso en relación a los issues que quería compartir con ustedes, pero aprovecho para ver los otros issues que están más relacionados con documentación, ¿no? Entonces, un tema bien interesante de Community Boards es que la comunidad puede solicitar, puede reportar issues, puede reportar alguna cosa que necesitan, ¿no? Alguna documentación. Entonces aquí abajo hay bastantes issues relacionados con documentación. Por ejemplo, aquí habla de una documentación para entender de Web 2 a Web 3 qué cosas se necesita para comenzar. Aquí ejemplos que utilicen MCP específicamente para Block Frost. Algún ejemplo de dApps que utilice Wrap Fungible Assets. Historia de Midnight, cómo comenzó, cómo se inicializó todo. ¿Alguna diferencia? ¿Cómo está relacionado Solidity con Compact? ¿Cuáles son algunas diferencias? ¿Cuáles son algunas similitudes? ¿Alguna demo de un off-chain data? Solidity como Smart Contract o Compact. Entonces ven que algunas cosas están repetidas, pero todo esto por eso entra en el tema de discusión y alguien tiene que ejecutarlo. Ejemplos de un contrato multisig, ¿no? Un deep dive con algunos tips técnicos, una aplicación Hello World, debugging Compact, best practices, de TypeScript a Compact, Proof Server, que es Town, ¿eh? Entonces, por ejemplo, si alguien está interesado en hacer ese blog, es simplemente entrar aquí al issue. Vemos que este issue fue creado por Steven, ¿no? Ya fue creado en julio 24. Y aquí no había mucho seguimiento, pero si están interesados, aquí pueden colaborar con discussions para que tenga más engagement ese issue. Y si alguno de ustedes está interesado en colaborar con la documentación, crear un blog, esos community boards están hechos para eso, ¿no? Entonces, determinar qué se necesita, qué que la comunidad quiere con los likes. Entonces, digamos que se tiene una cantidad de issues que ya tienen un nivel de discussion interesante, ya pueden pasar a la parte de ejecución, pero tiene una cierta cantidad de capacidad para ejecución. Entonces ahí viene el tema de los likes. Los likes van a definir cuáles son los issues que tienen mayor prioridad en comparación a otros, ¿no? Entonces es súper importante aquí comentar, botar likes, y si están interesados pueden comentar: yo puedo hacer este blog, me interesa hacer este blog. Ahí cuando se ejecuten van a asignarlos ustedes probablemente a este issue y pueden colaborar con este tema de blogs, ¿no? Lo interesante aquí, que esto de aquí se conecta bastante con la plataforma de Silly,
que ya les había comentado, donde pueden hacer aquí una actualización de la documentación de Midnight y luego hacer un update del trabajo que hicieron en Silly para acumular puntos y a finales de marzo pueden postularse para ser embajadores de Midnight. Entonces, súper interesante y en el tiempo también interactúan con developers, aprenden y así va, es un círculo de sinergias, ¿no? Entonces, bueno, recomiendo aquí bastante participar de estos community boards. Durante los firesides, los miércoles, se discuten bastantes puntos y normalmente se hace un seguimiento de estos community boards donde la comunidad puede estar discutiendo tanto de forma síncrona durante los miércoles o de forma síncrona aquí durante los comentarios y discussions. Gracias por acompañarnos en otra Midnight Sessions. Fue genial aprender juntos. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.